Bueno, ya estamos listas, tenemos aquí a nuestra modelo, Estela, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es preparar la lámina de la uña. Para preparar la lámina de la uña y el contorno necesitamos trabajar como para la realización de un trabajo de larga duración, como un esmaltado semipermanente o cualquier técnica de construcción con una manicura en seco. Vamos a trabajar una uña para que veamos el protocolo, cómo lo tenemos que seguir. Lo primero que vamos a hacer es limar la dureza de la zona de la cutícula y limar el borde libre de la uña. Una vez que el borde libre de la uña lo tenemos ya limado y hemos retirado con nuestro torno o con un púser o palito de naranjo toda la cutícula de la zona de alrededor, que es muy importante que se quede bien limpia, comenzamos ya con la aplicación de la técnica ProPress. Una vez limado el contorno y el borde libre de la uña y sellado, lo que hemos hecho ha sido buscar el molde apropiado para el dibujo de su uña. El tamaño que hemos escogido en este caso es el número 8. Como veis, es muy importante que los laterales queden bien encajados sin montar en piel, pero que tampoco se queden retirados del borde lateral de la uña. Dejamos nuestro tip preparado y es muy importante que antes de la aplicación dejemos el resto de la uña porosa. Para ello vamos a pasar el taco blanco o la lima buffer, llegando bien hasta los bordes laterales y sellando la punta con una inclinación del taco. Aplicamos con suaves toques el nivelador del pH y el limpiador de la uña para conseguir mayor duración y fijación en nuestro trabajo. Una vez seleccionado el molde, que como hemos dicho hemos elegido el número 8, vemos que hay una zona donde el color varía y está más opaca. Esa zona está limada para conseguir mejorar la adherencia. Aún así, es bastante interesante el que reforcemos ese limado o bien con la lima o el taco o directamente con nuestra fresa y el torno. Vamos a ponerlo en marcha, trabajaríamos con una velocidad suavecita, ahora mismo está a 12. Simplemente con suavizar un poquito la zona de apoyo para asegurarnos que tenga suficiente porosidad va a ser suficiente. Dejamos una capita fina de producto sin necesidad de llegar hasta el borde de la cutícula ni al borde libre. Una bolita en la zona de la punta, de la mitad a la punta. Apoyamos en el borde libre, en la zona donde tenemos el exceso de producto y lo vamos moviendo poco a poco con una ligera presión hasta llegar hasta la zona de cutícula. Ahí en ese punto nos aseguramos que no haya quedado aire y que la zona esté encajada en su sitio y vamos a tener una primera toma de contacto con la lámpara de luz LED para conseguir así aumentar la fijación del tratamiento. Con 5 segundos va a ser suficiente y de aquí va a pasar a la lámpara para continuar con el secado. Vamos a dejar en exposición el tratamiento durante aproximadamente entre 30 y 60 segundos, dependiendo de la lámpara que utilicéis, según los vatios que tenga. Y una vez que finalicemos, vamos a repasar el contorno de la zona de cutícula para asegurarnos que cuando empiece el crecimiento de la uña no quede en esa zona un exceso de grosor o de relieve que pueda hacer que la uña se vea menos natural.
Bueno, ya tenemos casi la uña lista para salir. Ya podemos retirarla. Nos aseguramos de verla en su sitio y, como decíamos, vamos a limar ligeramente el corte para que cuando exista el crecimiento no haya un bache profundo en esa zona y quede mucho más natural. En este caso la piel no la estamos tocando, no estamos trabajando sobre la cutícula, simplemente sobre el corte interno del tip. Muy bien, ya tenemos nuestro contorno preparado. Vamos a dejar poroso el resto del tip para conseguir así que haya mejor adherencia con el producto que vamos a aplicar a continuación. Limamos la superficie y ya tenemos el tip preparado para pasar a recortarlo. Vamos a utilizar para ello la guillotina. ¿Veis qué rápido? ¿Veis cómo hemos conseguido la longitud de la uña en muy poquito tiempo? Vamos a recortar antes de empezar a limar. Elegimos la longitud de la uña que queramos dar. Recordar que siempre es la guillotina, tiene que quedar colocada con la parte más de la pancita más curva hacia nosotros y la parte más recta hacia la clienta. Sujetamos para que nos salte hacia ella, elegimos el largo con el que queremos trabajar y ya desde ahí empezamos a limar. Para limar vamos a trabajar siempre, comenzamos por los bordes laterales para encajar la uña o encajar el tip dentro de la propia lámina ungueal de la uña. Encajamos bien por los bordes laterales. Y una vez que tengamos los laterales limados, vamos a pasar ya directamente a trabajar el borde libre. En este caso hemos elegido una uña cuadrada mediana. Esto implica que el largo que va a tener el tip va a ser mayor y más largo que si fuera pequeña, evidentemente, pero nos va a ayudar a que en caso de buscar una uña con más longitud, pues pueda tener la versatilidad de tener esa opción o en caso de que quiera una uña más corta, poderla recortar con el tip sin necesidad de tener tanto trabajo de limado. En caso de que quisiéramos buscar una forma diferente, sabemos que con este ancho, puesto que existe dimensión sobre la superficie de la uña, pues podríamos variar y crear una forma diferente. Nos aseguramos de quitar cualquier residuo que pueda quedar en el contorno, que pueda engordar y hacer más gruesa la capa de mi uña. Y como veis, nos encontramos un perfil ya finalizado. Vamos a mirar a ver para que podáis girar, vamos a girar para que podáis ver el contorno, cómo queda la proyección de la uña, cómo vemos la zona de la cutícula, cómo tiene su proyección, tanto en un ladito como en el otro, de forma muy sencilla. Y bueno, pues lo que es el dibujo de la forma de la uña, lo que comentábamos, podemos trabajar con la forma que queramos. En este caso hemos elegido una cuadrada y vamos a conservar su forma, pero si no, podríamos trabajar con cualquier otro tipo de estructura. Una vez que tenemos ya los contornos limpios, limados y la superficie mate, vamos a pasar a la aplicación del color. Para aplicar el color, recordar que vamos a utilizar los esmaltes de un solo paso. En este caso, el esmalte One Step hemos elegido, como veis, un color ya muy veraniego que se llama Ibiza.
Como podéis observar, tiene una tonalidad, un rojizo un poco coral, muy de esta época, muy de este tiempo que nos viene ahora. Y a la hora de aplicarlo, recordar siempre, intentar que el vástago del pincel no se quede con exceso de producto para que no vayáis dejando una gota demasiado grande. La carga de producto que vamos a llevar en el pincel siempre va a depender del largo de la uña. Una vez que vayamos a esmaltar, debemos de intentar depositar el producto con una capa no muy gruesa en la primera parte, en nuestra primera pasada. Es muy importante para que la adherencia que tengamos con el producto sea mayor. Vamos a pincelar la zona del centro, nos acercamos a cutícula y de ahí nos vamos hacia el borde libre. Sabemos que con esta primera capa la cobertura no va a ser absoluta porque estamos procurando que la capa sea delgada para que la adherencia del producto a la uña sea la que vamos buscando. Una vez que el producto está bien extendido, lo vamos a pasar a lámpara y lo vamos a secar durante 30 segundos. Si es lámpara de luz LED, si es lámpara de uva, en ese caso sería 1 minuto. Una vez que pasen los 30 segundos, vamos a poner la segunda capa. Para aplicar la segunda capa, una vez que la tengamos en exposición, aquí podemos ser un poquito más generosos con la capa y el tiempo de secado van a ser 60 segundos. 60 segundos si curamos en lámpara de luz LED. Ya la tenemos fuera. Vamos a por la segunda capa. Como decíamos antes, podemos trabajar con una capita más generosa que la anterior. Nos aseguramos de llegar bien a toda la zona del contorno, zona de cutícula, bordes laterales y borde libre. Una vez que tenemos nuestro esmaltado finalizado, nuestra segunda capa, pasamos directamente la uña a la lámpara. Hemos dicho que en este caso nuestro tiempo de secado van a ser 60 segundos. Durante esos 60 segundos os voy recordando, no vamos a utilizar ningún producto desengrasante final porque no va a crearse capa de dispersión. Una vez que saquemos la uña de la lámpara, el tiempo de secado ha finalizado y no necesitamos retirar ningún sobrante ni exceso de la uña, de la superficie de la uña. Para mejorar el acabado y que el brillo no se pierda antes de tiempo, os recomiendo que tengáis cuidado y no la manipuléis rápidamente porque puede quedarse marcada la superficie de la uña con nuestra huella o el pliegue del guante o el pañito. Simplemente con que dejemos esperar unos segundos para que la uña se enfríe es suficiente. Si no, recordar que podría pasar que la uña se quede un poquito mate. Y ahí en ese caso, pues bueno, lo único que os aconsejo, ya sabéis por qué ha pasado, y lo único que os aconsejo es que con un pañito seco frotemos la superficie de la uña para devolverle de nuevo el brillo, sin ningún producto y sin nada, no necesitamos nada más. Bueno, como veis ya tenemos nuestra uña finalizada, veis que el acabado es muy bonito. Tenemos la sensación, como decíamos antes, pues bueno, como veis el grosor de la uña es estupendo, hemos conseguido que la curvatura lateral sea bonita, que el dibujo del contorno en su borde libre pues sea el que vamos buscando, con una estructura cuadrada, y ya a partir de ahí, pues este color tan fantástico que ya está, pues bueno, pues eso para irnos de vacaciones, Estela. Ahora es una pena, pero le vamos a decir adiós porque os voy a enseñar a retirarla. Vais a ver qué sencillo es realizar el proceso de retirado con el Flash Remover. Lo primero que vamos a hacer es dejar la uña porosa. Para dejar la uña porosa, bueno, antes de hacerlo, como veis, yo ya la puedo palpar sin ningún tipo de problema. Veis que la uña no queda pegajosa, la uña queda totalmente limpia y totalmente seca para pues, que la clienta ya pueda empezar con sus rutinas diarias. Como decíamos antes, una vez aplicado, cuando buscamos el efecto de retirada, lo primero que tenemos que hacer es dejar porosa la superficie de la uña. Para dejar poroso el esmalte, simplemente o bien con el taco blanco o con una lima que sea muy suave o una lima buffer, vamos a rozar la superficie del esmalte hasta que veamos que va cambiando de color.
Una vez que vemos que la tonalidad se va volviendo mate, es el momento de parar. Vamos a llegar bien hasta el borde libre, zona de cutícula, que no se nos quede ninguna parte sin llegar. Yo aquí me voy a ayudar un poquito con el filo de la lima. Vamos a acercarnos justo al borde para asegurarnos que hemos llegado sin problema hasta esa zona y ya tendríamos la uña lista para aplicar el Flash Remover. Este producto, como os comentaba antes, no tiene acetona y es totalmente, pues como podéis ver, nos recuerda que es diet free, no contiene acetona y es 100% vegano. Esto nos ayuda a que la calidad de la uña natural no sufra y se mantenga. De manera a golpecitos, con toquecitos, de manera que el producto pueda ser introducido por las puntitas del pincel, de los pelitos del pincel, y que penetre así con más facilidad y poder tener su efecto, poder realizar su efecto. Vamos a ir viendo, según va pasando el tiempo de exposición, dependiendo del esmalte y el grosor de capa que hayamos puesto, va a ser aproximadamente de 7 minutos. Dentro de esos 7 minutos pues podemos encontrarnos que el producto caiga antes o tarde un poquito más en caer, dependiendo de la marca del cosmético que esté aplicado. Pero en el caso de nuestra línea de Mass Nails, vais a encontrar que el producto en 5 minutos, muy probablemente lo tengamos ya despegado de la lámina del Tips y lo podamos quitar sin ningún tipo de esfuerzo ni problema. Bueno, tenemos ahora mismo ya en activo el tiempo y vamos a darle estos 5 o 7 minutitos que estábamos comentando. Mientras, voy a aprovechar para recordaros que de toda la línea que tenemos de Mass Nails de esmaltes vais a encontrar un total de 44 colores. Dentro de esos 44 colores hay 12 tonos de temporada que podéis conseguir desde ya. Algo que no nos puede faltar y de verdad que os digo que debéis de utilizar y probar es el Flash Remover. Utilizarlo, vais a ver lo cómodo que es, la sensación de limpieza y de protección que crea de cara a la uña de la clienta. Ahora mismo vamos a calcular el tiempo, llevamos 1 minuto desde que tenemos el producto puesto y no lo sé si llega a verse, pero ya empieza a crecer como pequeñas burbujitas dentro de la superficie del producto. Estas pequeñas burbujitas son las que están haciendo que el producto se vaya despegando, vaya subiendo hacia la superficie para que podamos hacer una retirada limpia y rápida. Fijaros que, como decíamos antes, yo tengo aquí puesto mi cronómetro y pues como veis no llevamos ni 2 minutos desde que el producto está aplicado. No sería el momento de la retirada, pero aún así fijaros cómo ya el producto empieza a hacer su efecto. Si os dais cuenta, es en este momento, ahora mismo, podemos empezar ya a trabajar la retirada. Lo vamos a dejar unos segunditos más. Mi consejo es que a la hora de retirar el producto siempre tengáis o bien un pañito o algo cerca que nos ayude a sujetar ese color que va a caer para que no manche en exceso la mesa y no acumulemos en esa zona. Como veis, no necesito hacer gran presión para levantar el producto, sale solo. Esto ayuda a que la clienta tenga una sensación más natural y agradable sobre su uña, porque no estamos ejerciendo presión y mucho menos con ningún material que sea brusco para no estropear la calidad de la uña. 3 minutos de exposición y fijaros, el producto ya está saliendo. Vamos empujando, siempre vamos a hacerlo de cutícula hacia punta. Y una vez que estemos llegando a los bordes laterales y el borde libre, desde ahí pues podemos ya empujar
y hacia el exterior, hacia el pañito recortado que tenemos nosotras ahora mismo, el resto del producto para que no se nos quede ahí, pues bueno, como decíamos, manchando nuestra zona de trabajo. Yo he sido un poco rápida a la hora de retirarlo y me ha quedado un pequeño residuo. Esto nos puede ocurrir a veces con los esmaltes, pero como veis es tan sencillo como, en caso de que sea un residuo importante, volver a aplicar el Flash Remover y dejarlo en exposición el tiempo que es necesario para que termine de hacer su efecto, o bien simplemente repasar la zona de superficie con un pequeño arrastre, un suave arrastre en las zonas donde han quedado esos residuos y así terminar de dejar la uña ya perfecta y preparada para el siguiente esmaltado. Como veis, ya tenemos nuestra uña terminada. La retirada ha sido limpia, ha sido fácil, ha sido rápida y sobre todo lo más importante, la uña está sana y aunque en este caso es una estructura, no es la uña natural, sería la misma sensación. Al no haber una lima profunda que esté trabajando, una lima fuerte que esté trabajando sobre la superficie de la uña, ni ninguna herramienta dura, el castigo que va a recibir la uña, como veis, pues va a ser muy suave, muy superficial y por otro lado, pues todo lo contrario, vamos a encontrar esa sensación de suavidad y de ligereza en la uña que va a tener la clienta y no de peso, de calor y de aumento de temperatura. Vamos a remover también el tratamiento anterior, la aplicación del Soft Gel Tips. Aquí en este caso vamos a necesitar primero cortarlo con nuestra guillotina para que sea más sencilla la retirada, lo vamos a dejar al ras del borde libre y una vez puesto una vez recortado y la zona porosa, vamos a aplicar el removedor junto con el papel albar durante unos minutitos y procederemos también a la retirada. Cortamos de nuevo el largo del tip. No es necesario en este caso que volvamos a limar la superficie de la uña ni el borde libre y de ahí dejamos en exposición o bien sumergido con el producto removedor o bien en exposición con el algodón humedecido en el removedor y el papel para que nos ayude a subir la temperatura. Esperaremos unos minutitos, dependiendo del grosor del tip, puede tardar alrededor de 10-15 minutos en terminar de deshacerse y directamente terminaremos de eliminar el producto sin ningún daño para la superficie de la uña. Pasado el tiempo de exposición, vamos a retirar el removedor y ya directamente, como veis, la uña se queda perfecta para finalizarla con un pequeño toque de arrastrada con el taco blanco o una lima buffer y conseguir así quitar los residuos que puedan quedar en la superficie y podemos finalizar para que la uña se quede más brillante y con una sensación y mayor sensación de naturalidad con un abrillantador y el toque final de nuestro aceite de cutículas. Bueno, vamos a terminar de limpiar bien los residuos que podemos tener aquí en la zona del borde libre. Y como veis, la sensación del acabado es preciosa. A la hora de retirar la uña, como veis, la uña no ha sufrido. Tenemos la sensación de encontrar una uña limpia, una uña hidratada, una uña que no está dañada y de esta manera, pues seguro que nuestra clienta va a estar deseando de volver a repetir el servicio porque no debemos de tenerle ningún miedo a la retirada del producto, como podéis observar. Como veis, el efecto es muy natural, el acabado es un acabado precioso. Hemos conseguido una sensación de una uña saludable con nuestra lima brillantadora y el toquecito de aceite en la zona de cutícula. Bueno, ya hemos terminado.
Espero que estos protocolos y consejos os sirvan de ayuda. Nos vemos pronto.